Si alguien pudiera ver lo que ocurre dentro de ti en el momento exacto en que te hieren, entendería por qué este tema no es pequeño, porque no es solo una reacción pasajera, es un movimiento interno que puede cambiar tu estado por completo durante horas, incluso días, y sin embargo, casi nadie lo reconoce con honestidad. Todos vivimos algo que nos desgasta más de lo que admitimos, ese enojo silencioso que aparece cuando alguien no actúa como esperábamos, cuando falla en lo que prometió, cuando no responde con la actitud que consideramos justa. En ese instante parece que la mente enciende un fuego interno que se siente completamente razonable, incluso necesario, como si proteger nuestra paz dependiera de reaccionar con intensidad. Pero lo curioso es que, en lugar de devolvernos equilibrio, ese fuego nos deja drenados por dentro. Es fácil pensar que el problema está afuera, que si la otra persona cambiara, si fuera más responsable, más consciente, más justa, entonces finalmente estaríamos en paz. Pero esa idea, aunque cómoda, no explica por qué la misma escena puede destruir la calma de una persona y apenas afectar a otra. La diferencia no está solo en lo que ocurre, sino en lo que se activa dentro de cada uno, porque el enojo rara vez pertenece solo al presente. Casi siempre es una puerta que abre algo más antiguo, algo que ya estaba allí esperando ser tocado, una expectativa no expresada, una herida no resuelta, una sensibilidad acumulada que nunca fue atendida. Pensemos en una situación simple. Alguien llega tarde otra vez, no es la primera vez. Da explicaciones, quizá incluso excusas, pero dentro de ti algo se enciende de inmediato. La paciencia se rompe, la mente comienza a repetir la escena una y otra vez. En tu interior ensayas conversaciones que no tuviste, imaginas lo que debiste decir, justificas tu reacción, te convences de que tienes razón. Y mientras todo eso ocurre, esa persona probablemente sigue con su vida, tranquila, sin imaginar el impacto que dejó en ti. Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién está perdiendo realmente la paz? No el otro. Tú, siempre tú. Y aquí es donde empieza el punto más importante de todo este camino, porque una cosa es reconocer que algo está mal en el comportamiento de alguien, y otra muy distinta es permitir que eso gobierne tu mundo interno durante tanto tiempo. Hay una verdad que incomoda porque nos quita el papel de víctimas absolutas. Nadie puede quitarte la paz si tú no se la entregas. Esto no significa negar lo que duele ni justificar lo injusto. Significa reconocer que el control final de tu interior no está en manos ajenas, sino en las tuyas. El problema no es solo lo que ocurre afuera, sino la interpretación que haces de ello. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo hecho y reaccionar de manera completamente distinta. Una lo ve como una molestia puntual, la otra como una falta de respeto profunda. Una lo deja pasar, la otra lo convierte en una historia interna que crece y se repite. Y esa diferencia no nace del evento, sino de lo que ese evento toca dentro de cada uno, de la herida que despierta, de la expectativa que se rompe, del significado que se le atribuye. Por eso el enojo muchas veces no es proporcional a la situación. Es más grande, más intenso, más persistente de lo que el hecho en sí justificaría, porque no está respondiendo solo al presente, sino a todo lo acumulado, experiencias pasadas donde no te sentiste valorado, momentos donde no te defendieron, situaciones donde tu voz no fue escuchada. Y cuando algo actual conecta con ese historial invisible, la reacción se multiplica sin que lo entiendas del todo. Antes de seguir, hay un gesto sencillo pero profundo que cambia la dirección de todo este proceso. Allí donde estés, en silencio, sin necesidad de palabras externas, di interiormente: Señor, enséñame a mirar mi corazón, no para culparte, no para justificar lo que otros hicieron, sino para comenzar a entender lo que ocurre dentro de ti, porque este no es un problema que se resuelve solo controlando conductas externas, sino transformando el mundo interior desde la raíz. La verdadera cuestión no es cómo evitar sentir enojo, sino qué hacer con lo que ese enojo revela, porque muchas veces lo que duele no es solo el hecho, sino lo que interpretas que significa sobre ti.
y esa interpretación nace de una historia más profunda, de una forma de ver el mundo que se ha construido con el tiempo. Mientras no mires eso con honestidad, seguirás reaccionando de la misma manera, repitiendo el mismo patrón una y otra vez, creyendo que el problema siempre está afuera, cuando en realidad también está dentro. Y así empieza este recorrido, no como una teoría sobre las emociones, sino como una invitación a algo más exigente y más liberador al mismo tiempo. Dejar de entregar tu paz sin darte cuenta y empezar a entender qué es lo que realmente la está debilitando desde dentro. El problema es que muchas veces no nos detenemos en ese punto de honestidad. Seguimos mirando hacia afuera como si ahí estuviera la única explicación posible. Me hizo enojar, me sacó de quicio, siempre es así. Frases que suenan naturales, casi automáticas, pero que esconden una parte importante de la verdad. Porque aunque es cierto que existen comportamientos injustos, faltas reales de respeto y actitudes que hieren, también es cierto que la duración y la intensidad del enojo no dependen únicamente de lo que el otro hizo, dependen de lo que ocurre después dentro de ti, cuando la escena ya terminó. Hay personas que viven en un estado constante de irritación, no porque su vida esté llena de eventos extremos, sino porque han aprendido a reaccionar desde una sensibilidad que se activa con facilidad. Un comentario leve se siente como ataque, una demora como falta de consideración, una diferencia de opinión como desafío personal, y poco a poco, sin notarlo, van construyendo un mundo interno donde la paz depende completamente del comportamiento ajeno. Si los demás cumplen, están tranquilos. Si los demás fallan, pierden el equilibrio. Esa forma de vivir parece lógica desde dentro, pero en realidad es frágil, porque coloca tu estabilidad emocional en manos de algo que no controlas. La verdad es incómoda, pero liberadora. No puedes construir una paz sólida si depende de que todo y todos se comporten como esperas. El mundo no está diseñado para ajustarse a tus criterios internos. Las personas no responden siempre como tú necesitas, ni actúan con la precisión emocional que tú imaginas. Y si tu equilibrio depende de esa coincidencia perfecta, entonces tu equilibrio será inestable por naturaleza. Tal vez aquí aparece resistencia interna, es natural, porque pensar de esta manera parece quitarte una forma de protección, como si dejaras de tener derecho a reaccionar. Pero no se trata de justificar lo injusto ni de aceptar pasivamente todo lo que ocurre. Se trata de algo más profundo, entender por qué algo externo tiene tanto poder sobre tu interior durante tanto tiempo. Cuando el enojo se prolonga más allá del momento inicial, ya no estamos hablando solo del hecho, sino de lo que ese hecho activó, qué tocó dentro de ti, qué expectativa silenciosa se rompió, qué parte de tu historia se reactivó sin que te dieras cuenta, porque si observas con cuidado, verás que muchas reacciones no son nuevas, son repetidas. Cambia el escenario, cambia la persona, pero la sensación interna es la misma. Por ejemplo, alguien no reconoce tu esfuerzo. Has dado lo mejor de ti, has invertido tiempo, energía, intención, y la respuesta es indiferencia o crítica. El dolor no viene solo del momento actual, viene de una acumulación interna. Todas esas veces en las que sentiste que tu esfuerzo no fue visto, entonces la reacción se amplifica. No estás respondiendo solo a hoy, estás respondiendo a una historia más larga, o alguien te corrige delante de otros. En apariencia es un momento simple, una observación puntual, pero dentro de ti se activa algo más profundo, una sensación de exposición, de incomodidad, incluso de humillación. Y esa reacción no nace únicamente de la situación presente, sino de una asociación anterior, quizá momentos donde el error fue castigado, o donde ser corregido significaba perder valor ante otros. El presente solo abre la puerta, pero el contenido ya estaba dentro. Por eso no basta con decir tengo que controlarme. El control superficial no transforma nada en profundidad. Puedes contener la reacción externa, pero si por dentro sigues repitiendo la escena, si la mente sigue reviviendo el momento una y otra vez, entonces el conflicto sigue vivo.
La verdadera libertad no consiste en suprimir emociones, sino en comprenderlas con honestidad hasta que pierdan su dominio automático sobre ti. Y aquí aparece algo esencial. Muchas veces no reaccionamos a los hechos, sino al significado que les damos. Dos personas pueden vivir la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas. Una interpreta una demora como falta de interés, otra como simple circunstancia. Una ve una crítica como ataque personal, otra como información útil. El evento es el mismo, pero el significado cambia todo. Ese significado no surge en el vacío. Está moldeado por experiencias previas, por inseguridades no resueltas, por heridas antiguas que siguen influyendo en la forma en que interpretas la realidad. Y cuando ese significado no se revisa, se vuelve automático. No lo cuestionas, simplemente lo crees y desde ahí reaccionas. Muchas veces el enojo también encubre algo más delicado, vulnerabilidad. Debajo de la irritación puede haber miedo, inseguridad o necesidad de reconocimiento. Es más fácil decir estoy molesto que reconocer me sentí ignorado o me sentí poco valorado. El enojo da una sensación de fuerza, de control, pero en el fondo puede estar protegiendo una parte sensible que no quiere ser vista. Por eso, Dios no te llama a vivir a la defensiva. No fuiste creado para reaccionar constantemente desde la irritación o la tensión interna. La paz no es ausencia de conflicto externo, es estabilidad interna en medio de cualquier conflicto. Es la capacidad de no perder tu centro aunque lo externo no sea perfecto. Y ese centro no se sostiene en el comportamiento de otros, sino en algo más profundo que no cambia con facilidad. Cuando tu identidad depende del exterior, todo te afecta. Una opinión te eleva o te destruye. Una reacción ajena define tu valor. Un error de otro se convierte en una amenaza interna. Pero cuando tu identidad está anclada en algo más firme, la forma en que recibes los eventos cambia por completo. No porque dejen de doler, sino porque dejan de gobernarte. Aquí es donde comienza un giro importante. Muchas de las cosas que esperas de los demás en realidad no pueden ser sostenidas por los demás. Esperas validación constante, comprensión perfecta, respuesta emocional precisa, pero ninguna persona puede cargar con eso de manera constante. Y cuando lo intentas, inevitablemente llega la frustración. Tal vez sin darte cuenta, has puesto sobre otros la responsabilidad de darte lo que solo puede venir de un centro más profundo: seguridad interior, valor personal, estabilidad emocional. Y cuando ellos fallan en eso, porque inevitablemente fallarán, aparece el enojo como reacción. Por eso el trabajo no empieza fuera, empieza dentro. No es cambiar a todos para poder estar en paz, es fortalecer el interior para que lo externo no tenga el mismo poder sobre ti. Entre lo que ocurre y tu reacción hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad real. No siempre es fácil acceder a ese espacio. La reacción suele ser inmediata, automática, pero ese espacio existe. Y cuanto más lo reconoces, más capacidad tienes de elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. El primer paso es reconocer algo incómodo pero necesario. Has entregado tu paz más veces de las que crees. La has entregado en conversaciones mentales repetidas, en recuerdos que revives sin necesidad, en discusiones internas que no llevan a ningún cambio real, y mientras tanto tu energía interior se va desgastando sin darte cuenta. Dios no busca que vivas atrapado en esa dinámica. No busca que seas esclavo de cada comentario, de cada gesto, de cada falla ajena. Busca que recuperes tu centro, que vuelvas a un lugar donde tu estabilidad no dependa de lo impredecible. Y ese regreso comienza aquí, dejando de mirar solo lo externo y empezando a observar lo que ocurre dentro de ti con más claridad. Porque cuando entiendes eso, dejas de ser únicamente alguien que reacciona y empiezas a convertirte en alguien que elige. En ese punto empieza a cambiar algo esencial, aunque al principio casi no se nota, porque durante mucho tiempo uno vive con la sensación de que el problema siempre está en la acción del otro, pero cuando empiezas a observar con más calma,
te das cuenta de que el mismo tipo de situación no produce siempre la misma reacción en todos, ni siquiera en ti mismo en diferentes momentos. Eso ya es una señal importante. El evento externo no es el único factor. Lo que realmente está operando es algo más profundo, algo que se activa por debajo de la conciencia inmediata, y ahí es donde entran las raíces antiguas, porque muchas de nuestras reacciones actuales no comenzaron hoy, se formaron con el tiempo, en experiencias repetidas donde se fueron grabando ciertas interpretaciones del mundo, de los demás y de uno mismo. Por ejemplo, alguien olvida algo que te había prometido. A simple vista, es un hecho cotidiano, algo que podría resolverse con una conversación breve, pero dentro de ti la reacción es mucho más intensa de lo que el hecho parece justificar. No es solo el olvido presente, es lo que ese olvido representa para ti. Tal vez la idea de no ser tomado en serio, de no ser prioridad, de no ser suficientemente importante. Y esa interpretación no nació en ese momento, ya existía antes. O alguien te habla con un tono que percibes como frío o distante. El hecho en sí es pequeño, incluso ambiguo, pero la reacción interna es inmediata. No es solo el tono, es lo que ese tono activa, la sensación de rechazo, de desapego, de falta de consideración. Y esa sensación tiene historia, no aparece de la nada, viene de experiencias acumuladas donde ese mismo tipo de señal significó algo más profundo. Si observas con honestidad, verás que muchas reacciones se repiten en patrón, cambian los personajes, cambian las situaciones, pero la emoción base es la misma. Esa repetición es una pista clara de que no estás reaccionando solo al presente, sino a una estructura interna que ya está formada. Y aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero también abrir un camino de libertad. Mientras no identifiques esa estructura, seguirás creyendo que cada reacción es completamente nueva, cuando en realidad estás repitiendo respuestas aprendidas. Y lo que se repite sin ser visto se fortalece. Imagina una herida que no se ha cerrado del todo. No siempre duele, pero basta una presión ligera para que reaparezca el dolor. Desde fuera, la presión parece pequeña, pero la intensidad del dolor no depende de la presión actual, sino del estado de la herida. Así funcionan muchas reacciones emocionales. El evento actual es solo el punto de contacto, pero el dolor viene de algo más antiguo. Tal vez en algún momento de tu vida sentiste que tu esfuerzo no era reconocido. Tal vez diste mucho sin recibir respuesta o tu presencia pasó desapercibida. Y aunque el tiempo haya pasado, esa experiencia no desaparece completamente si no ha sido procesada. Entonces, cuando algo similar ocurre hoy, la reacción no es solo sobre hoy, es sobre todo lo anterior que se reactiva. Lo mismo ocurre con la corrección. Si en algún punto aprendiste que equivocarte te exponía a juicio, burla o pérdida de valor, entonces cualquier corrección actual puede sentirse desproporcionadamente intensa, no porque el presente sea tan grave, sino porque conecta con una memoria emocional que sigue activa. Por eso no es suficiente con decir debería controlarme. El control externo no toca la raíz. Puedes evitar la reacción visible, pero si por dentro sigues reviviendo la escena, el proceso interno continúa activo. La mente sigue repitiendo, justificando, reconstruyendo el momento. Y eso significa que la emoción no ha sido realmente comprendida. Comprender no es justificar, es ver con claridad qué está ocurriendo dentro de ti sin negarlo ni exagerarlo. Y ese acto de claridad es el inicio de la transformación real, porque lo que no se entiende se repite, pero lo que se entiende comienza a perder fuerza. Aquí aparece otro elemento importante, la interpretación. No reaccionamos solo a hechos, reaccionamos al significado que les damos, y ese significado se construye rápidamente, casi de forma automática. Alguien no responde y tu mente interpreta, no le importo. Alguien te contradice y tu mente interpreta, me está atacando. Alguien se aleja y tu mente interpreta, me están rechazando. Pero esas interpretaciones no siempre son hechos, son conclusiones rápidas que muchas veces no han sido verificadas y sin embargo generan emociones reales.
Por eso una misma situación puede producir paz en una persona y tormenta en otra. No es el hecho, es la historia interna que cada uno activa, y esa historia interna muchas veces está hecha de inseguridades no resueltas, porque el enojo, aunque parece una emoción fuerte, a menudo protege algo más frágil. Debajo de la irritación puede haber miedo a no ser suficiente, miedo a ser ignorado, miedo a no tener valor, y el enojo aparece como una capa que cubre esa vulnerabilidad. Es más fácil sentirse molesto que sentirse expuesto. Es más fácil indignarse que reconocer una herida interna. Pero mientras esa vulnerabilidad no sea reconocida, seguirá influyendo de forma silenciosa en cada reacción. Por eso la paz no se construye ignorando lo que sientes, sino entendiendo lo que sientes. No se trata de eliminar emociones, sino de ordenarlas desde dentro. Y ese orden solo es posible cuando empiezas a mirar con honestidad lo que ocurre bajo la superficie. Dios no te pide que vivas en defensa constante, no te llama a reaccionar desde la tensión permanente. La vida interior no está pensada para ser una cadena de respuestas automáticas a estímulos externos. Está llamada a tener un centro estable, un punto de referencia que no dependa del comportamiento de otros. Pero cuando ese centro se desplaza hacia afuera, todo se vuelve inestable. Si tu valor depende de cómo te tratan, entonces cada interacción tiene el poder de elevarte o derribarte. Si tu paz depende de la aprobación externa, entonces cada silencio se siente como amenaza. Y así se construye una vida emocional frágil, siempre pendiente de señales externas. El camino de la libertad comienza cuando empiezas a reconocer esto sin negarlo, cuando admites que muchas veces has reaccionado no solo a lo que ocurrió, sino a lo que creíste que significaba. Y cuando empiezas a cuestionar esas interpretaciones automáticas, algo empieza a abrirse dentro de ti, no de inmediato, no de forma perfecta, pero sí de manera real. Porque el primer paso no es dejar de sentir, sino dejar de creer automáticamente todo lo que sientes en el primer instante. Y en ese espacio entre lo que ocurre y lo que haces con ello comienza a aparecer algo nuevo, la posibilidad de elegir una respuesta distinta. Cuando empiezas a notar ese espacio, aunque sea por momentos breves, algo importante cambia en la forma en que vives lo cotidiano, porque antes todo parecía inmediato, casi inevitable. Pasa algo, reaccionas y después intentas justificar o entender lo ocurrido. Pero ahora aparece una pequeña pausa interna, un instante donde ya no todo es automático, y ese instante es decisivo, aunque no siempre se sienta como tal, porque en ese espacio entre el estímulo y la reacción es donde empieza a formarse la verdadera libertad interior. No es una libertad que elimina las emociones, sino una que te permite no ser arrastrado completamente por ellas. Antes el enojo te llevaba sin resistencia. Ahora empiezas a notar que estás siendo llevado y ese simple reconocimiento ya cambia la dinámica. Sin embargo, esa libertad no se sostiene sola. Requiere una comprensión más profunda de lo que está en juego dentro de ti, porque si no se entiende el origen de esa reacción, el mismo patrón vuelve a activarse una y otra vez. Y aquí es donde entra otro elemento clave, las expectativas. Muchas de nuestras reacciones emocionales no nacen directamente de lo que la otra persona hace, sino de lo que esperábamos que hiciera. Y cuando la realidad no coincide con esa expectativa, aparece la frustración, no siempre de forma consciente. De hecho, muchas veces ni siquiera hemos expresado esas expectativas en voz alta, pero internamente están ahí, funcionando como reglas invisibles sobre cómo deberían comportarse los demás. Esperas que te respondan de cierta manera, esperas que te reconozcan sin tener que pedirlo, esperas que entiendan lo que para ti es evidente. Y cuando eso no ocurre, no solo te decepcionas, sino que interpretas la diferencia como falta de consideración, falta de respeto o incluso falta de amor. Pero el problema no siempre está en la intención del otro, sino en la expectativa que nunca fue comunicada o revisada. Es aquí donde aparece una palabra silenciosa que influye más de lo que imaginamos. Debería. Debería haberlo hecho. Debería haber entendido.
debería haberse dado cuenta. Cada vez que esa palabra aparece internamente, estás frente a una expectativa convertida en exigencia, y cuando la realidad no cumple esa exigencia, el enojo se vuelve casi automático. Pero hay algo importante que a menudo se pasa por alto. Cada persona vive desde su propia historia, sus propios límites, su propio nivel de conciencia. Nadie está dentro de tu mente para saber exactamente lo que esperas si no lo has expresado. Y aún así, muchas veces reaccionas como si el otro hubiera fallado en algo que debía ser obvio. Esto no significa que no tengas derecho a esperar cosas de los demás. Es completamente humano esperar respeto, coherencia, consideración. El problema aparece cuando esas expectativas se vuelven rígidas, absolutas, silenciosas pero obligatorias, porque entonces cualquier desviación se vive como una falta personal, no como una simple diferencia humana. Y cuando empiezas a observar esto con honestidad, te das cuenta de algo incómodo pero revelador. Gran parte de tu enojo no viene solo de lo que ocurre, sino del choque entre lo que esperabas y lo que realmente pasó. También hay otro nivel más profundo en estas expectativas. Muchas veces no se trata solo de lo que quieres que otros hagan, sino de lo que necesitas sentir sobre ti mismo. Necesitas sentirte valorado, tenido en cuenta, importante, y esperas que el comportamiento de los demás confirme esa sensación. Cuando no lo hace, no solo te molesta la acción, sino lo que esa acción parece decir sobre tu valor. Por eso ciertas situaciones pequeñas generan reacciones grandes. No es el hecho en sí, es lo que crees que significa sobre ti, un mensaje que no llega, una invitación que no se recibe, un reconocimiento que no aparece. Todo eso se interpreta rápidamente como señal de no ser suficiente, de no ser prioridad, de no ser visto, y desde ahí el enojo se activa como defensa. Pero si miras con más profundidad, verás que ninguna persona puede sostener constantemente todas esas expectativas internas no expresadas, no porque no le importes, sino porque simplemente no está dentro de su capacidad leer todo lo que ocurre en tu mundo interior. Aquí es donde comienza un cambio importante, empezar a distinguir entre lo que puedes esperar sanamente y lo que has convertido en exigencia silenciosa, porque mientras más rígida es la expectativa, más frágil se vuelve tu paz, y mientras más depende tu paz del cumplimiento externo, más vulnerable te vuelves emocionalmente. Cuando tu identidad está firmemente anclada en algo más profundo que la respuesta de los demás, entonces la diferencia entre expectativa y realidad deja de ser una amenaza constante. Puedes desear algo, pero no necesitas que ocurra exactamente como lo imaginaste para mantener tu equilibrio interior. Esto no significa resignación ni indiferencia, significa libertad interior, la capacidad de seguir siendo estable incluso cuando el mundo no responde como esperabas, la capacidad de corregir sin resentimiento, de expresar sin imponer, de aceptar sin interpretar todo como rechazo. Y aquí aparece un punto esencial. Muchas discusiones no comienzan por grandes injusticias, sino por pequeñas expectativas no cumplidas que se van acumulando. Un gesto no recibido, una respuesta diferente a la esperada, una prioridad que no coincide con la tuya. Cada uno de esos momentos por separado parece pequeño, pero juntos construyen una sensación interna de frustración que luego explota en enojo. Sin embargo, cuando empiezas a reconocer esas expectativas, algo cambia, porque lo que antes era automático ahora empieza a ser visible, y lo que se vuelve visible puede ser cuestionado, revisado y transformado. No se trata de dejar de esperar nada de nadie, se trata de dejar de exigir en silencio lo que nunca ha sido comunicado o negociado. Se trata de salir de la ilusión de que los demás deberían saber exactamente cómo piensas, sientes o necesitas. Y en ese proceso descubres algo liberador. Muchas veces el otro no estaba fallando en amor o respeto, simplemente estaba actuando desde su propia realidad, no desde la tuya. Este reconocimiento no elimina todas las emociones de inmediato, pero sí comienza a cambiar la forma en que interpretas lo que ocurre. Y cuando la interpretación cambia,
la emoción también empieza a transformarse con el tiempo, porque en el fondo, gran parte del enojo no es solo reacción al mundo, sino reacción a la diferencia entre el mundo real y el mundo que esperabas. Y cuando empiezas a ajustar esa expectativa interna, no desde la resignación, sino desde la claridad, tu interior comienza a volverse más estable. Y así, poco a poco, el espacio entre lo que ocurre y lo que sientes deja de ser un campo de explosión automática y empieza a convertirse en un lugar de elección consciente,